Hoy en día Boku no Hero es uno de los animes con peor imagen y peor percepción del público, ya que hoy en día con la reciente salida del último capítulo de Boku no Hero, donde básicamente escupieron encima a Deku y básicamente lo trataron como un miserable, la gente empezó a ver a este anime con unos ojos un poquito, muy negativos, pero yo todavía recuerdo que en épocas pasadas del 2018 o 2017 Boku no Hero fue uno de los mejores animes y mangas que la industria tenía para ofrecer en esa época. Boku no Hero sí que tenía una muy buena imagen y todavía recuerdo cuando salió el capítulo de la batalla final entre All Might y All for One. Todas las personas que yo conocía que estaban al tanto de este anime estaban ansiosas por ver qué es lo que nos esperaba, y el anime solo siguió mejorando. El arco del Deku Oscuro o el Deku Vigilante fue uno de los mejores recibidos y recuerdo que en esa época se decía que Izuku Midoriya se había convertido en una especie de hijo perdido de Batman. Hace mucho que no veo este anime. La última vez que traté de ponerme al día con Boku no Hero Academia íbamos en el arco de la batalla final con All for One, ya sabes, ese arco donde se reveló que All Might sufría de problemas de salud que le iban a impedir seguir ejerciendo su trabajo como héroe, y de ahí para adelante le perdí el rastro al anime. Varias veces traté de iniciar de cero y verme nuevamente el anime desde el capítulo 1, pero problemas y ocupaciones de la vida de adulto, como lo podrían ser relaciones interpersonales, trabajo o deudas, me impidieron ponerme al día, ya que tenía que ocuparme de ciertas cosas que eran más importantes. Pero ahora sí que les prometo que me voy a poner al día con Boku no Hero Academia y que traeré contenido de este anime, tanto videos como podcast, como shorts, y capaz que hago directos jugando videojuegos de Boku no Hero Academia, que he visto que hay varios por ahí. Existe uno que me llama mucho la atención y ese es el My Hero Ultra Rumble, ya que su arte y sus gráficos se ven pero que muy bonitos y me recuerdan mucho a ciertas producciones de superhéroes de los años 2000, como por ejemplo lo serían el espectacular Hombre Araña. Así que este video no será una crítica seria. Recordemos que yo no soy un youtuber de críticas, simplemente será un video relatándoles las impresiones, sentimientos y en general qué pensé viendo los primeros capítulos de Boku no Hero. Ya eso de contarles qué me pareció el anime, lo dejaré para otro video en el que ustedes y yo podamos hablar sobre este anime y ver cómo fue o por qué fue que decayó tanto de una manera tan repentina. Porque sí es verdad que Boku no Hero decayó casi de la noche a la mañana, en un momento era un anime súper bien recibido y al día siguiente cuando salió el final de Boku no Hero la gente sí que le tiró odio hacia esta obra. Así que comencemos con este asunto. La premisa de Boku no Hero es hasta cierta medida muy simple. Hay un mundo ficticio idéntico al nuestro en el que empezaron a nacer humanos con superpoderes, sí, como en X-Men, pero en este mundo no tienen ni de lejos el contenido político y racial que existía en X-Men. Cosa por cierto, me gustaría hacer un paréntesis para hablar sobre X-Men, y es que me parece increíble el cómo los fans de X-Men se quejaron con la nueva serie de X-Men y que supuestamente iban a meterle política a los X-Men y que supuestamente los iban a volver woke, supuestamente metiéndole inclusión forzada y demás cuestiones, aun cuando X-Men trata de colectivos excluidos y de las consecuencias del racismo, el apartheid y la segregación. Los Decimomen son una metáfora de las minorías discriminadas por nacer con ciertos factores genéticos como ser asiáticos, afros, judíos, musulmanes o latinoamericanos, ya sabes, todo aquello que no se moldea al estereotipo de hombre blanco heterosexual. E incluso Magneto es una muestra de las consecuencias del racismo, ya que recordemos que Magneto es parte de ese grupo étnico que profesa esa religión y fueron oprimidos y discriminados de manera sistemática por ya sabes quién. Así que no, Boku no Hero Academia no es como los X-Men, aquí no hay trasfondo racial, no hay política de luchas de clases y tampoco hay gobiernos que maltraten o subyuguen a la población civil con dichas particularidades. En concreto nos cuentan que Deku hace parte de la cuarta generación que pasó desde el descubrimiento de los superhéroes y que yo sepa la serie no nos da mucho contexto que digamos de qué pasó cuando descubrieron a los superhéroes. Digo, se me vienen varias preguntas a la mente, por ejemplo, mi bisabuelo es la cuarta generación anterior a mí y el man vivió en la época de ya saben quién.
Obviamente no les voy a salir con el cuento de que mi bisabuelo peleó en la guerra de ya saben quién, pero el punto aquí es que Boku no Hero ocurre en una época muy actual ya que Deku tiene un smartphone, así que si aplicamos la misma regla que en el mundo real, los super fueron descubiertos antes, durante o poco después de la guerra de ya saben quién. Así que se me viene la pregunta a la mente de si acaso los super pelearon en guerras o si ellos fueron parte de la milicia. El segundo punto que se me ocurre que tengo que tocar es que los super existen, pelean y trabajan en Japón, uno de los países más seguros de todo el mundo. Y sí, ya sé que no puedo comparar al Japón actual y moderno de la vida real con el Japón ficticio de un manga, pero es que de verdad que no sé por qué Horikoshi decidió ambientar su obra en Japón, aun a sabiendas de que en ese país casi no ocurren eventos violentos o crímenes. Sí, ya sé que muchas veces los pocos crímenes que ocurren en Japón son crímenes muy graves, como por ejemplo el caso de Junko Furuta, pero la verdad es que Japón no es un país muy violento que digamos, por lo cual los héroes en este país estarían prácticamente desempleados ya que casi no hay criminalidad. Y tampoco es que nos muestren un país sumido en la violencia, no fue sino hasta la caída de All Might y los actos de terror que hicieron All for One y sus secuaces que el país se sumió en el caos y la destrucción, así que por lo menos para mí, lo ideal es que Horikoshi se hubiera inventado un país ficticio como lo hizo Masashi Kishimoto con el país del fuego en Naruto, y que de verdad sea un país lleno de criminalidad, porque te lo digo yo, que soy de Colombia, el mundo de Boku no Hero, sin contar a los grupos de terror que formaron All for One y sus secuaces, parece un paraíso. Horikoshi falla en mostrar un mundo que de verdad nos muestre a los héroes como algo necesario, que nos muestren pandillas, robos, homicidios, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que pasar a puntos más positivos, y el primer punto que puedo notar es a Deku como héroe y protagonista. Y es que Deku es uno de los protagonistas más completos que existen en toda esta industria, ya que es alguien miedoso y sin casi confianza, y es allí donde radica su virtud, ya que a pesar de que es un mocoso miedoso y débil, este sujeto sí que tiene huevos. Su papel como sucesor de All Might está muy bien logrado, y es que en la primera temporada se nos presenta a Deku como alguien que tiene la principal esencia de un héroe, y esa es la de la responsabilidad y la de la voluntad de ayudar a los demás. Y esa es la parte más importante de un héroe, ya que eso no se consigue así de fácil. Muchas veces estas personas que se dedican a este tipo de tareas, de ayudar y servir a la ciudadanía, no tienen esa voluntad legítima de ayudar a las personas. En muchos países de todo el mundo, la tarea de la policía no solo es la de proteger a los civiles o detener el delito, sino que también la de prevenir el delito, haciendo patrullaje y hablando con la ciudadanía, y preguntando para poder prevenir el delito. Comunicándose con la ciudadanía, haciendo preguntas tipo ¿has visto algo raro últimamente? ¿Han visto algo sospechoso? ¿O saben de alguien que esté planeando hacer algo peligroso? O si conocen de alguien que esté haciendo cosas que no son de Dios y que hacen llorar al niño Jesús. Como por ejemplo, algún adulto que esté morboseando a una niña de 14 años o algún sujeto que ande enfrente de escuelas ofreciendo droga a niños pequeños. También podría caer en esta categoría el hecho de que alguien ande pidiendo mordidas por dejar trabajar a los comerciantes de una localidad. Muchas veces, ya sea porque los oficiales de policía están cansados o ocupados, no hacen esta tarea, pero de verdad que sería útil que los policías se preocuparan por hacer este tipo de cosas. Pero la verdad es que ¿quién soy yo para culparlos o juzgarlos? Si eres policía, sabrás que muchas veces no se dan abasto los oficiales de policía en lo que a patrullar y a hablar con la ciudadanía se refiere, sobre todo en días festivos o temporadas festivas, como lo podrían ser el mes de diciembre, las fechas de festivales, carnavales o cuando hay fiestas. Y también me gustaría mencionar las fechas de Año Nuevo, Navidad y Halloween, que son las más peligrosas y en las que más se cometen crímenes. Deku tiene la voluntad de ayudar y de servir a los demás, y eso lo hace un muy buen personaje, ya que él es del tipo de personas que nacieron inspiradas por All Might. Una vez vi que existía un cómic fanfiction donde Deku nunca recibió el One for All y se volvió un villano, pero la verdad es que si Deku nunca hubiera tenido poderes, Deku sería algo así como el ciclista sin licencia o una especie de Batman de bajo presupuesto que combate el crimen sin poderes.
Y es que recordemos que si algo le sobran a Deku son bolas. O dime tú si tendrías la valentía de ir a salvar a Kacchan cuando se lo estaba intentando comer ese monstruo raro de lodo que estaba en los primeros capítulos de la serie. La figura de All Might está muy glorificada y muy romantizada, pero aún así se ve que All Might es lo que dice ser, solo que no está en su mejor momento. A este sujeto no lo asustas con nada, y es esa figura mesiánica sobre la cual se construyen los eventos de toda la serie. Por ejemplo, Stein lo usa como vara de medir para los héroes. Todos los héroes que no cumplan con sus expectativas autoimpuestas sobre lo que debe o no debe de ser un héroe son eliminados por Stein, e incluso intentó eliminar al mismo All Might cuando estaba débil después de su pelea con All for One por no cumplir con sus expectativas irrealistas y autoimpuestas de lo que debe o no debe de ser un héroe. Por otro lado, los héroes como institución no son más que policías con disfraces, ya que estos tienen las mismas labores que un policía, siendo un brazo armado y más fuerte de la policía. El camino de ser héroe no es fácil, y esto se demuestra con el primer entrenamiento que realizó Deku en su historia, el cual fue el famoso entrenamiento de limpiar la playa. Cosa que por lo menos a mi parecer está muy bonito y poético que All Might le haya puesto ese entrenamiento, ya que el mismo All Might le dijo a Deku que ser héroe no solo significa pelear contra los malvados y hacer justicia, sino que también significa el servicio a la comunidad. Y el ver cómo Deku aprende a servirle a su comunidad, haciéndole aseo a esa playa me pareció muy bonito, ya que es una forma de enseñarle a Deku que lo primero y lo principal de ser un héroe es proteger, servir y cuidar a la ciudadanía. Últimamente se han olvidado de este acto pequeño pero efectivo de cuidar a la ciudadanía, pero me parece que fue el primer acto heroico de Deku, porque dime tú cuántas personas están de verdad dispuestas a trabajar por su comunidad de esta manera para cuidarla. No sería sino hasta aquí que Deku haría su primer acto heroico y su primer acto de cuidar y proteger a los demás. Aquí fue cuando empezó la historia de Izuku Midoriya, alias Deku. Aquí fue cuando se convirtió en un héroe.